Yo voy a retomar cualquier cosa, si quedó algo que no se entienda, me avisan, pero bueno, la idea es arrancar un poco con lo que es el concurso especial de bienes grabados. A todo esto, punto muy importante a tener en cuenta en materia de liquidación, es que la ley no en forma muy prolija, en forma no muy clara, en realidad distingue tres formas procesales de liquidar los bienes y tres formas económicas, que le da la posibilidad al síndico y al juez de evaluar y decidir la mejor forma de liquidar ese activo desapoderado. Y no les va a dar reglas muy rígidas, algunas un poco más estrictas, pero en general una muy amplia libertad de acción, porque depende muchísimo de las circunstancias de cada caso, qué es lo más conveniente. Y siempre el criterio es ese, el de la conveniencia. ¿Para qué? ¿Para algún acreedor, para el deudor? No, no. Para el concurso, para los fines de la quiebra, que es obtener el mayor valor de realización posible, obtener la mayor cantidad de dinero. Entonces, en cuanto a formas procesales, nos estamos refiriendo en cuanto a trámites para la liquidación. Formas procesales que admite la ley de quiebra son la licitación pública, la subasta pública y la venta directa. Licitación pública es la confección de pliegos, de condiciones, enumerando los bienes, las condiciones de venta, las condiciones en que se encuentran los bienes, los requisitos que tiene que cumplir el pretenso adquirente de esos bienes y el llamado a formular propuestas de adquisición. En general, ese mecanismo de licitación se va a utilizar cuando, ahora lo vamos a ver, cuando nos encontremos frente a la venta de una empresa en marcha o por lo menos de un establecimiento como bloque. Pero bueno, la licitación, la ventaja frente a la subasta es que permite establecer condiciones distintas al mero precio. O sea, y ahora esto viene a ser un poco importante, la ley ya no hace depender solamente del mayor valor o de la propuesta más alta el logro de de la adjudicación, de la licitación. Entonces, las condiciones que se planteen en el pliego pueden ser un poco más variadas que el solo precio. La subasta pública, bueno, un poco ya seguramente hayan oído, conozcan o tengan por lo menos una noción un poco más habitual, que es en definitiva el llamado a formular ofertas y se adjudica la más alta. Hoy en día en Provincia de Buenos Aires ese mecanismo se hace en forma electrónica. Se inscriben, se informan los bienes a subastar, el precio de base, se inscriben en un registro los pretensos adquirentes o quienes tengan intención de efectuar ofertas, y luego todo en forma electrónica se va ofertando y finalmente al cierre del plazo para ofertar se determina la adjudicación obviamente a la oferta más alta. Y luego tenemos la venta directa, que la venta directa es un mecanismo que es residual. En esto sí, la ley es clara. La venta directa es excepcional. En principio se debieran liquidar mediante licitación o subasta pública, que consiste en no sacar a licitación, no sacar a subasta, en definitiva, no llamar a esa compulsa o esa competencia de oferentes de adquisición, sino que directamente negociar y vender en forma inmediata, directa, a un pretenso adquirente. Viene, por ejemplo, tenemos esto que ocurre generalmente cuando hay bienes muy particulares, muy específicos, o que su utilidad está muy reducida. Por ejemplo, alguna maquinaria muy específica que sirva para una actividad que no desarrolla nadie más que una o dos empresas, y viene el competidor que sobrevivió y viene y ofrece adquirir esa maquinaria que no le va a servir a nadie. Eh, o, por ejemplo, ha pasado en inmuebles
donde el fallido tiene por ahí el 25% de un inmueble y viene el titular del 75% del dominio y hace una oferta de compra. Es lógico que en esas condiciones no va a haber nadie interesado en adquirir el 25% del inmueble. Si viene el principal interesado, que es el dueño del restante 75% de los 3/4 restantes, es habitual que en esos casos se admita la venta directa del bien. Siempre, ¿cuál va a ser el criterio? Insisto, la mayor conveniencia para el concurso. Obviamente, si hay una oferta de venta, compra directa, donde el precio es irrazonable, es muy alejado del mercado o carece de seriedad, seguramente se rechace. Por eso siempre hay que estar atento a la conveniencia del concurso, a la seriedad de la oferta y con un ojo siempre puesto en los valores de mercado de los bienes. Ahora, eso en cuanto a lo procesal, es cómo lo instrumentamos en el proceso. Ahora, Profe, a través de cualquiera de esas... Sí. una pregunta. En lo de licitación lo podría explicar de nuevo. No, no me ha quedado claro lo del precio. El- Es una reforma que ahora se incorporó con la 26684, que en general, obviamente, se formulan ofertas dentro de la licitación, todos los que pretendan adquirir el bien, los bienes, la empresa, lo que sea que se esté licitando, y hacen una oferta generalmente adjudicándose al valor más alto. Hoy en día existe la posibilidad, con las modificaciones que se produjeron a partir de la ley 26684 y la participación de las cooperativas, que se priorice la conservación de las fuentes de trabajo por sobre el mayor valor ofrecido por otro adquirente. Es decir, si hay dos adquirentes, uno ofreció un mayor valor, por ejemplo, por una empresa en marcha, que otro adquirente que ofreció menor valor, pero que proyecta conservar más puestos de trabajo, la ley autoriza a priorizar esa segunda mejor oferta o tercera. A eso iba. Que permite esto, no siempre, no necesariamente ahora va a ser adjudicatario la mejor o mayor oferta dineraria. Ahora bien, en cuanto a formas económicas, nos estamos refiriendo a cómo vamos a vender los bienes, pero en su consideración como bienes. No en cuanto al trámite a seguir, sino en cómo vamos a agrupar o tratar a esos bienes. Y la ley acá permite la venta de la empresa en marcha, la venta de los bienes en bloque y la venta individual o singular de cada bien. La venta individual o singular es la más sencilla, es la más tradicional, es la que todos tenemos en mente cuando se vende un auto, se vende un lote de tantas prendas o se vende tantas cabezas de ganado, o sea, la consideración de cada bien. La empresa en marcha tampoco ofrece mucha dificultad. Vamos a tener venta de la empresa en marcha cuando haya existido continuación de la explotación durante la quiebra. Si no, obviamente no podría haber venta de la empresa en marcha si ya no está en marcha, si cesó la actividad. Con lo cual, justamente a eso apunta la continuación de la explotación durante la quiebra, a poder vender en marcha. Como ya les había dicho en la última clase que di, la continuación justamente persigue poder vender en marcha para conservar los intangibles, más que nada los intangibles. Y entre medio de esas dos opciones de venta singular y venta en marcha está la venta en bloque. ¿Qué quiere decir esto? De establecimientos o grupos de bienes en conjunto, pero no ya en marcha, sino como bienes. Por ejemplo, caso típico,
no existiendo continuación de la actividad, se vende un depósito con todo lo que se encuentre adentro, se vende un local comercial con todo lo que se encuentre adentro, o cualquier otra forma de agrupación de bienes que se resuelva a propuesta del síndico y decisión del juzgado, obviamente. Cualquiera de las formas procesales se puede combinar con cualquiera de las formas económicas de liquidación. Si bien lo más tradicional es cuando se trata de venta singular, que se utilice la subasta pública y excepcionalmente la venta directa. Y cuando se trata de empresa en marcha, lo más habitual es el uso de la licitación pública, que es básicamente porque es el procedimiento que mayores garantías ofrece, que mayores resguardos importa. Entonces, como estamos tratando quizá con el bien de mayor valor potencial, que se adopte el mecanismo más completo, más complejo, pero más seguro. Además de que permite una mayor participación, permite otro tipo de convocatoria. En algún supuesto excepcional, algún magistrado ha hecho alguna forma intermedia, algún tipo de licitación privada, donde no se hace una licitación abierta, sino que se convocan a ciertos sujetos especializados, particularmente interesados en los bienes. Pero, ya les digo, la ley ofrece 3 formas procesales, 3 formas económicas. Salvo la venta directa, que es excepcional, después queda a criterio del juez y propuesta del síndico la determinación de qué es lo más conveniente para cada caso. En cuanto al plazo, tengan en cuenta que todo esto se tiene que realizar, en principio, se inicia con la sentencia de quiebra. La ley indica que a partir de la misma sentencia de quiebra tendría que contener la orden de enajenación de los bienes y se debiera dar inicio inmediatamente. Entonces, directamente proceder a incautarlos y darle inicio a todos los trámites tendientes a la enajenación. La realidad es que se puede demorar y más allá de lo que indique la ley, si hay recursos en trámite o conversiones de quiebra en concurso preventivo, no se pueden enajenar los bienes. Se puede seguir todo el procedimiento, todo el proceso de quiebra. Pueden adoptarse las medidas tendientes a la enajenación, pero mientras estén pendientes de resolver los recursos contra la sentencia de quiebra, no se pueden enajenar los bienes, salvo bienes perecederos o situaciones de emergencia. Ahora, ¿cuál es el límite de tiempo que hay para liquidar los bienes? La ley, en un arranque de realismo mágico, dice que son 4 meses. 4 meses, acá como son plazos de meses, son corridos, prorrogable excepcionalmente y por resolución judicial fundada por 90 días más, con lo cual estaríamos hablando de 7 meses como plazo máximo para la realización de todos los bienes de una quiebra. En la práctica jamás vi una quiebra tan rápida y lo real es que solo identificar los bienes y adoptar las medidas necesarias para dejar en condiciones de liquidar los mismos lleva mucho más tiempo. Imagínense que si estamos hablando de un inmueble, necesitamos informes a ARBA, informes de dominio, informes de servicios, informe a la municipalidad donde esté radicado el inmueble, todo lo cual lleva tiempo, tiene su complejidad, se vence, hay que hacer mandamientos para constatar el estado del inmueble. Es bastante complejo, bastante lento, entonces es muy improbable que se cumplan con los plazos. La realidad en la práctica es que casi nunca, si no nunca, se cumple ese plazo límite de 4 meses, y ni siquiera con la ampliación de 90 días. El inconveniente que se presenta acá es que la ley establece sanciones automáticas, que en general no son aplicadas, pero existen. ¿Por qué? El incumplimiento de este plazo
de realización de bienes, la propia ley establece que es causal de remoción de la sindicatura. O sea, es la sanción más gravosa y encima en forma automática por incumplir con un plazo que es prácticamente de imposible cumplimiento. En realidad, ¿Podría? sí. Porque se me cortó, no sé si se le cortó todo, pero se me cortó. Ah, ¿Podrías repetir? sino que lo complicado que tiene el artículo que estamos comentando es el 217. Esta previsión de plazos tan breves que son prácticamente de imposible cumplimiento. El inconveniente es la sanción que acarrea. ¿Por qué? Para el síndico es una causal de remoción el incumplimiento de estos plazos. Entonces, estaría expuesto a que por no cumplir un plazo que no puede cumplir, la realidad es que no se puede llegar en tan breve tiempo, eh, lo expone a la mayor sanción que prevé el ordenamiento concursal, que es la remoción. Remoción que encima tengan en cuenta, como es una causa grave de sanciones, un incumplimiento grave, puede acarrear la pérdida de honorarios y además la remoción en una quiebra implica el cese en todos los procesos concursales en los que esté interviniendo el síndico, con lo cual es muy grave la sanción a la que se expone. En la práctica no se aplica en forma automática y salvo supuestos donde la dilación sea muy grande y sea realmente por una actitud poco diligente del síndico, es raro que haya una remoción por este motivo. También es grave para el juez, tengan en cuenta porque también para el juez, igual, fíjense, el distinto tratamiento, al síndico lo removemos de forma automática, al juez el incumplimiento del plazo puede ser considerado mal desempeño del cargo, que también, a ver, en realidad es gravísimo porque una causal de mal desempeño del cargo es suficiente para una eventual remoción. Esto pasa a denuncia al Consejo de la Magistratura y empieza todo el procedimiento de enjuiciamiento, con lo cual puede derivar también en sanciones muy graves para el juez. No conozco sanciones por este tipo de incumplimientos. Pero bueno, la posibilidad existe, el riesgo está. La idea en todo esto, lo que persigue el legislador es impulsar la celeridad de los procesos de quiebra, producto de una crítica histórica que tienen estos procesos de su lentitud. Es un- uno de los grandes problemas que nunca se han podido solucionar, es la falta de celeridad en estos procesos, que con todas las buenas intenciones del legislador y con toda la buena voluntad que puede haber de las partes y de los intervinientes, son procesos muy complejos que siempre se dificultan, siempre se terminan extendiendo. Pero bueno, tienen que tener en cuenta que existen estas sanciones, existe la posibilidad de sancionar por incumplimiento de los plazos. En la práctica no se da en forma, no por lo menos automática, no en esos plazos que establece la ley, pero sí en general ha habido muchas sanciones, más que nada a síndicos, no cuando no liquidan en 7 meses, pero sí por ahí cuando ha pasado de que estén 2 años, tienen bienes inmuebles incautados que nunca se liquidan. Y pasa el tiempo y eso por ahí está en estado de abandono, está sin ocupar, por ahí se intrusan los bienes, por ahí si es un automóvil va desvalorizándose. Ha pasado de encontrar con el tema de las inundaciones en La Plata, muchos automóviles que estaban en proceso de quiebra y que se inundaron y que no había un motivo de por qué no se habían vendido todavía. Con lo cual, ahí sí, en esos casos donde aparece un perjuicio al activo falencial, sí es cuando suele efectivizarse las sanciones a la sindicatura. Y ni les cuento si algún abogado se peleó con el síndico, va a estar atrás el abogado denunciando al síndico por incumplimiento de los plazos todo el tiempo. Es con lo que más pegan, es un arma más. A ver, como todo, cuanto más prolijo, mejor se lleve un proceso, menos chances hay que del otro lado les puedan venir con este tipo de planteos. Eso también es el tema de tenerlo siempre presente.
Y un poco alterando el orden, que ya habrán notado que vengo alterando el orden de la bolilla. En cuanto a la venta directa, ya les dije, la venta directa de bienes es un supuesto excepcional que requiere intervención de la sindicatura, intervención de la cooperativa, si es continuadora de la explotación de la empresa, y resolución judicial. No puede haber venta directa sin previa intervención del síndico y del juez como mínimo. Y solamente en los supuestos que la ley habilita, que es cuando sea necesario recurrir a la venta directa por la naturaleza del bien, como les explicaba, cuando no hay sujetos interesados, cuando es improbable, muy improbable que se obtenga un resultado favorable en una subasta, en una licitación, o cuando por su escaso valor o el fracaso de otra forma de enajenación resulte de utilidad evidente para el concurso, les va a decir la ley. Imagínense que si tenemos un bien cuyo valor probable de realización son 5.000 pesos, la verdad que es antieconómico ir a una subasta pública, porque la subasta pública necesita publicidad, necesita publicación edictal. Entonces, con lo que vamos a gastar de edictos para publicar que vamos a subastar un bien cuyo valor no va a alcanzar para reponer los gastos de esos edictos, no tiene sentido. En esos casos sí. Lo mismo si fracasaron otra forma de enajenación, que en general es cuando ha fracasado una subasta previa por falta de oferentes, también puede recurrirse a la venta directa o, como ya les había comentado, cuando la naturaleza misma del bien torne conducente ir por este camino. Acá la forma de enajenación la va a determinar el juez, que lo puede confiar al síndico o a un intermediario. En general se hace mediante presentación de una propuesta o de una oferta en el expediente judicial, y muchas veces lo que ocurre cuando hay alguna propuesta de venta directa es que el juez llame a mejorar oferta, en el sentido de abrir la posibilidad de que venga otro interesado en adquirir el mismo bien y que pueda ofrecer un mayor precio. Es como una forma de resguardarse de que se está realmente logrando el mayor beneficio posible para el concurso. Ahora bien, trae también reglas específicas la ley para los bienes invendibles, aquellos en que no pudieron ser vendidos o fracasó la realización intentada, o que ya de por sí resulta probable que sea infructuoso venderlo por los mayores gastos que generaría que los beneficios que reportaría. En ese caso, el juez puede disponer la entrega de los bienes a asociaciones de bien público. Tiene que ser por resolución judicial, obviamente es apelable tanto por el síndico como por el deudor, solo en aquellos casos en que se hubieran opuesto. Esto, fíjense, este es uno de los artículos que demuestra que dentro de los intereses en juego en un proceso falencial, no solo están los privados de las partes, sino que está también el interés público en juego. Esta es una manifestación más, porque toda quiebra afecta necesariamente el interés público, como mínimo por haber afectado el crédito general del país. Una quiebra puede acarrear consecuencias para toda una economía. Entonces, como forma, digamos, de compensación, cuando existen bienes invendibles, se autoriza esta posibilidad de la entrega a asociaciones de bien público. Ya lo vamos a ver quizá más claro todavía cuando quedan saldos que ningún acreedor que el acreedor que los tenía que cobrar no los reclama y que también van destinados, en ese caso, a educación. Pero siempre tiene esta idea en el fondo la ley de que aquello que nadie reclame o aquello que no reporte beneficios para el concurso se destine a, en este caso, asociaciones de bien público, o en el caso de dividendos no percibidos, a educación pública, en cierta medida para compensar los daños a los intereses públicos que reporta una quiebra.
Ahora bien, cuando tenemos bienes que cotizan en una bolsa o en un mercado de valores, o bienes que tienen un mercado oficial y un precio oficial, en esos supuestos, el juez puede ordenar que los bienes de esas características sean vendidos en las instituciones, en los mercados correspondientes. Supongamos, por ejemplo, un deudor fallido que tiene acciones que cotizan en bolsa. Esas acciones no se van a vender en subasta, sino que el juez va a autorizar a que sean vendidas en la bolsa al valor de mercado. ¿Por qué? Porque son bienes que no necesitan de la confrontación de ofertas para lograr su valor de mercado. En un auto, en un lote de mercadería, no tiene un precio oficial único fijado. Entonces necesitan traer múltiples oferentes o pretensos adquirientes para lograr que en esa pelea se obtenga el precio más cercano al mercado. Ahora, cuando estamos con bienes cotizables, esto no tiene sentido porque ya tienen un mercado de oferta y demanda que encima resultan públicos y en los que se puede obtener directamente el precio del mercado sin necesidad de todo el procedimiento que establece la ley. Por eso, pasa esto muchas veces por ahí con cabezas de ganado, en algunos casos, con granos y otros productos agropecuarios, con títulos, bonos y demás valores cotizables en bolsa. Pero lo mismo, cualquier tipo de bien que tenga una cotización oficial. Por ejemplo, hoy en día en este artículo incluso podríamos incluir el criptomonedas. Criptomonedas, por lo menos las de mayor circulación, podrían eh, negociarse en mercados especializados, en un exchange, por ejemplo. Y en cuanto a los créditos, en principio habíamos dicho... Una pregunta, pero el fallido no denunciaría que tiene una criptomoneda. No, ¿Cómo se eso sería... A ver, rastrearía? sí. Ahí el problema sería la identificación como para poder incautarlo. A ver, estaría incluido, en general ahí el problema es... A ver, y esto se los digo porque lo he visto. Si justo le incautan la agenda donde tiene anotado las claves y los datos de la billetera virtual, que muchos, a ver, increíblemente en esta era es una de las formas más seguras de guardar esa información, porque si uno lo tiene en la computadora, como que corre mayores riesgos. Pero sí, hay mucha gente que lo guarda en papel y si lo tiene con los papeles de sus negocios, por ahí algún síndico avesado lo vea. Pero estos bienes, este tipo de bienes, de hecho, se están popularizando, cada vez hay más. De hecho, acá en Argentina pasa un fenómeno bastante particular con todas las cuentas, las billeteras virtuales y bueno, y ahora con criptomonedas que se están utilizando mucho para resguardar de ciertos impuestos, para poder adquirir moneda extranjera por mecanismos indirectos. Entonces están permeando bastante en lo que es la composición patrimonial, por lo menos de algunos sectores más jóvenes, y que hay que empezar a tener en cuenta. No hay nada regulado, entonces acá eh, queda mucho a la creatividad de los abogados, de los contadores, como para tratar de alcanzarlo. Pero sí, es complejo dado el anonimato en general y la necesidad de contar con todos los datos de la billetera, pero bueno, si agarran a un deudor medio incauto, podría llegar a venderse. Y les digo, conozco a algunos, tengo algunos amigos que por ahí resguardan un poco en criptomonedas y la verdad que yo no entiendo cómo se arriesgan porque no saben nada, 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 nada. Me preguntan a mí cada cosa que tienen que hacer y yo ya tengo todos los datos ya prácticamente. Falta tener la clave que estoy seguro que encima debe ser o la fecha de nacimiento de los hijos o el cumpleaños de la pareja y ya está. Pero bueno, me tienen confianza, pobres.
Bueno, y lo que les decía en cuanto a los créditos, en principio los créditos ya habíamos visto que una de las funciones que tiene el síndico en esto de la conservación y la administración de los bienes desapoderados es cobrar los créditos que haya a favor del deudor, o sea, los créditos en los que el deudor es acreedor, bueno, el síndico debiera procurar cobrarlos. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que lo más conveniente no sea que ejecute y cobre cada uno de esos bienes, sino que sea conveniente para los fines del concurso que encomiende en bancos o en entidades de gestión de cobros esas cobranzas e incluso puede sacarse a la venta mediante subasta o licitación las carteras de crédito. Ponemos un ejemplo, ejemplos bien actuales, Ribeiro, Garbarino, que están básicamente, de hecho Ribeiro no sé si no está en concurso preventivo y si no está al borde. Tienen grandes carteras de créditos por todos los préstamos personales que otorgan para la compra de los electrodomésticos. Bien. Es una cantidad tan grande que de hecho en su operatoria habitual ellos no gestionan el cobro, sino que constituyen fideicomisos financieros y negocian los títulos representativos de ese fideicomiso. O sea, no cobran ellos los créditos, cobran nada, ganan con la venta de las participaciones en el fideicomiso que tiene encargada la compra. Bueno, en cierta medida en la quiebra pasa lo mismo, podrían no gestionar el cobro de cada uno de esos créditos personales, sino sacar a subasta los créditos para que venga una entidad especializada que esté interesada en comprar esos créditos para después ejecutarlos ellos. Obviamente, se obtiene menos que el valor puro del crédito, sí, pero es más inmediato y además se quita el riesgo de no pago. Pero bueno, también, nuevamente, cuestión que queda, en definitiva, a opinión de la sindicatura y resolución del juez. La ley, fíjense, trata de abarcar desde las situaciones más pequeñas, con las ventas individuales de bienes, a las operatorias más complejas de la mediana y gran empresa, como la gestión de carteras de crédito, los títulos y bienes cotizables en mercados y demás. Trata de dar, en definitiva, la mayor libertad posible de gestionar la liquidación del activo para la mayor conveniencia del concurso. Siempre el fin en todo esto es lograr la mayor cantidad de dinero. Y lo que nos queda es el concurso especial de bienes grabados. En la quiebra, el acreedor hipotecario y prendario no está liberado de la obligación de verificar. Tienen que verificar sus créditos. En esto no cambia, en el concurso preventivo es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que la ley, en el artículo 126, segundo párrafo, y en el 209, regula una facultad especial que tienen estos acreedores incluso mientras se está tramitando su verificación. Porque ellos lo que pueden pedir, en definitiva, es que el bien grabado por su crédito, el bien sobre el cual resulta asiento del privilegio del que gozan, sea en virtud de una hipoteca, sea en virtud de una prenda o cualquier otra garantía real, pueden separarlo de lo que es la venta y la realización de los demás bienes de la quiebra y que se venda por expediente separado, liquidarlo por expediente separado. A eso se refiere con el concurso especial. No es que se le arma una quiebra, un concurso aparte, un proceso entero aparte. No, no, es solamente un incidente separado para la realización de ese bien en particular. ¿Para qué? Para que no quede atado a los tiempos y las demoras propias de todos los demás bienes y que el reparto del producido tampoco quede en definitiva sometido a todo el trámite
íntegro de la quiebra. El 209 es el que les va a dar un poco lo que es la tramitación, que en definitiva corresponde al acreedor titular del crédito con garantía real solicitar judicialmente, se presenta una solicitud ante el juez de la quiebra para la formación del concurso especial, para la formación del incidente de concurso especial. De esa solicitud se da vista al síndico y de estar todo conforme, de tratarse de un crédito con garantía real y sin perjuicio de que siga tramitando aparte la verificación del crédito, se va a ordenar la subasta del bien asiento de la garantía. Esa subasta eh, va, va a tener que cumplir básicamente con las partes pertinentes del artículo 205 en cuanto a la fijación de la base, la publicidad y la forma en definitiva de realización, pero sin tener que aguardar a los restantes bienes y, en definitiva, siendo impulsado por el propio acreedor interesado. La otra ventaja que le va a dar es que una vez subastado el bien e ingresadas las sumas por el adquirente del bien, directamente se liquida y se paga el crédito privilegiado. Con una condición, hay que reservar sumas necesarias para atender a los acreedores preferentes al peticionario. Porque, ¿qué ocurre? Ojo, esto es una posibilidad que tiene el acreedor con garantía real, no todos los acreedores con privilegio especial. Y ojo, porque puede haber acreedores con privilegios especiales de mayor graduación, o sea, preferentes por encima del acreedor hipotecario, por encima del acreedor prendario. Entonces, el hecho de que dejemos que el acreedor con garantía real impulse la subasta separada del bien no implica que podamos pasar por arriba los derechos de los preferentes. Y ojo que los gastos producidos en este trámite de subasta de ese bien en particular son preferentes también. O sea, todo lo que se gaste para lograr la liquidación del bien tiene preferencia por encima del crédito real. Entonces, hay que reservar fondos necesarios. Sí, No entendí bien lo de los gastos. Tienen preferencia por encima del crédito real. claro, es así. Ya lo por ahí se va a entender mejor cuando vean la clase del titular con el tema de privilegios. Pero en general los gastos de toda la quiebra son créditos a cargo del concurso que tienen una preferencia y un privilegio establecido en el artículo 240. Pero ese 240 es inferior al privilegio especial. Pero ¿qué pasa? Acá estamos en los gastos que se hicieron para poder vender el bien asiento del privilegio real, de la garantía real. Sin esos gastos no podríamos haber subastado el bien, no podríamos haber obtenido la plata para pagar el crédito. Entonces, están colocados un pie por arriba del privilegio especial. Son gastos que les llamamos gastos del artículo 244. Ya lo van a ver la próxima clase, el artículo 244. Pero son los gastos especiales de liquidación de bienes sobre los que recaen privilegios especiales. Entonces tenemos que hacer, recapitulando, para ordenar un poco las ideas, porque tampoco se los explique por ahí muy prolijo. Hay un crédito con garantía real y está el bien desapoderado. El acreedor de ese
crédito con garantía real, solicita el concurso especial. Se le da intervención al síndico y resuelve el juez, ordenando la realización de ese bien. Esa realización se va a hacer por el mecanismo de subasta, las partes pertinentes del artículo 205, ¿sí? Y bueno, se subasta. El adquirente deposita el dinero en la cuenta de autos. Sobre esos fondos se hacen reservas para pagar acreedores preferentes y para pagar los gastos del concurso especial, los específicos de la realización de ese bien en particular. Y el remanente, o sea, hechas las reservas, lo que queda, sin esperar a que termine la quiebra, ya se paga al acreedor con garantía real. Obviamente, Gracias. bueno, por favor, ese pago obviamente dentro del límite, lo que sea menor, el privilegio que tenía, o sea, sus créditos hasta el límite del privilegio, o el remanente líquido. Pero en definitiva, fíjese qué útil puede ser para alguien que tiene un crédito con garantía real, no tener que esperar a que tramite toda la liquidación de todos los bienes, la realización de todos los informes, el proyecto de distribución, la discusión sobre el proyecto de distribución, la regulación de honorarios y recién ahí poder cobrar. Es muchísimo más rápido y encima le da otro manejo porque puede impulsar mucho más de la voluntad el trámite. Así que vamos a arrancar con la 23 y ya les digo lo de el régimen de honorarios en la quiebra, leanlo a partir del artículo 265 con el autor que sigan. Van a estar bien, no ofrece, o sea, lo básico que trae la ley no ofrece mayores dificultades. Bien, vamos a ir en el orden que da la ley. Pero antes, una aclaración. Acá vamos a hacer un poco de salto. Hasta ahora ya vimos apertura de la quiebra, o sea, declaración de quiebra, los efectos que produce, el trámite del periodo informativo, o sea, el periodo recursivo, si lo hay, y luego el periodo informativo, que el periodo informativo es muy similar a lo que es concurso preventivo. Bien. ¿Todo esto para qué? Para pasar a liquidar los bienes. Ya vimos cómo se liquidan, qué se liquida y toda esa plata que va a ir en definitiva al proceso. Con el titular van a ver después cómo se reparte ese dinero. Porque obviamente la liquidación es la obtención de las sumas de dinero como producido de los bienes desapoderados. Ahora bien, ese dinero no es simplemente para, uy, qué lindo, vendimos esto y ya está, se acabó. No, ese dinero, ese producido, está destinado a atender las acreencias. Bueno, todo lo relativo a la distribución de esos fondos lo van a ver con el titular. ¿Por qué? Porque ahí hay que ver no solo qué es lo que se va a distribuir, sino cómo y en qué orden. O sea, procesalmente cómo, que es a partir de un proyecto que hace el síndico en el marco de un informe mucho más amplio, pero también el económicamente cómo, en qué orden de prioridad, a quién se prioriza, a quién se posterga, quién cobra primero, quién cobra después. Todo eso, que es el régimen de privilegios y el régimen de distribución e informe final, lo van a ver en la clase del titular. Nosotros vamos a saltar esa etapa para ver cómo, en definitiva, una vez liquidados los bienes,
y efectuado ese reparto, cómo se cierra el proceso de quiebra. ¿Por qué? No es automático. No es que, listo, vendemos los bienes, se reparten los fondos y se terminó el proceso. No. La quiebra necesita de un cierre formal. Cierre que va a venir de la mano de los supuestos de clausura del proceso y los supuestos de conclusión del proceso de quiebra. Y desde ya les hago la aclaración. La clausura del procedimiento, ojo, porque no termina con la quiebra. La clausura es un cierre, si se quiere, momentáneo, que a lo que va a apuntar es a cesar en cuanto a la actividad procesal, pero va a mantener los efectos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca la conclusión de la quiebra, que es el cierre definitivo del proceso que hace cesar todos los efectos de la quiebra. Entonces, la clausura, tengan en cuenta, va a ser como un estadio intermedio, donde deja de haber tramitación, pero sigue latente la quiebra, sigue produciendo efectos. Y es recién con la conclusión que se termina definitivamente con el proceso. Vamos a ver primero cuándo se produce la conclusión de la quiebra. La ley prevé básicamente dos supuestos, uno de los cuales tiene dos variantes. Pero el primer supuesto que va a traer es el avenimiento. El avenimiento, en definitiva, es una forma de acuerdo del deudor con los acreedores, que le va a habilitar al deudor a solicitar la conclusión de la quiebra, el cierre definitivo del proceso. Pero acá no estamos en el marco de un proceso concursal preventivo, acá no va a regir el principio de mayoría y acá no es una solución normal de la quiebra. Acá estamos ante, con el avenimiento, una solución excepcional y en la que el deudor va a necesitar tener la conformidad de la totalidad de los acreedores verificados y admitidos. Definitiva, ¿en qué consiste el avenimiento? En la presentación hecha por el deudor ante la quiebra, acreditando la conformidad o consentimiento de todos, cada uno de los acreedores verificados y admitidos, a fin de que se concluya la quiebra. Esto es una mera conformidad para cerrar la quiebra. Acá, tengan en cuenta, los acreedores no se están dando por pagos. Acá solamente están dando el ok para que concluya la quiebra. No van a hacer ninguna referencia a sus créditos en esa conformidad, en ese consentimiento. Obviamente, como necesita la conformidad de acreedores verificados y admitidos, la petición solo puede ser realizada después de la resolución de verificación. Y obviamente, la ley va a establecer que se puede hacer este avenimiento hasta la última enajenación de los bienes del activo. ¿Por qué? Porque si ya se hubiera realizado el último bien, ya no podemos concluir por avenimiento. Habría o una clausura por falta de activo o una conclusión por pago total. O sea, sería otro supuesto. Porque si ya vendimos todos los bienes, no queda nada por hacer en la quiebra. Entonces pierde sentido el avenimiento. Lo que habría es otras formas. Por eso, el avenimiento es la conformidad de todos y cada uno de los acreedores a que se concluya con la quiebra y que se presenta entre la resolución de verificación y la última enajenación de bienes. Con la sola petición se interrumpe el trámite del concurso, siempre y cuando estén cumplidos principalmente los requisitos, y el juez manda a depositar sumas necesarias estimativas para satisfacer los gastos del concurso de la quiebra
y para garantir los derechos de los acreedores que están verificados pero que no pudieron ser hallados. Una vez cumplido esos recaudos, ese depósito, en definitiva, para satisfacer a los acreedores que no se pudieron encontrar y los gastos del concurso, se resuelve el avenimiento y este va a hacer cesar todos los efectos patrimoniales de la quiebra. Todos los efectos patrimoniales de la quiebra cesan y concluye el proceso. Y la ley aclara innecesariamente que, no obstante esta conclusión, mantienen su validez todos los actos cumplidos por el síndico o los coadministradores. Es decir, todo lo que se hizo hasta el momento del avenimiento obviamente es plenamente válido. Porque no es que no existía quiebra, no es que cesó necesariamente el estado de cesación de pago. Simplemente se logró la conformidad para terminar con el trámite. Esta forma de conclusión no produce efectos sobre la existencia o subsistencia de los créditos verificados o admitidos. Acá no hay extinción del pasivo concursal. Ojo con esto, porque es la nota diferencial. En el avenimiento es un mero acuerdo, una mera conformidad que no afecta, no extingue los créditos. Solamente concluye con el proceso y siempre y cuando se cumplan todos los requisitos. Nuevamente es conformidad de todos los acreedores, depósito de la suma necesarias para atender acreedores que no se hayan podido encontrar o hallar y depósito para asegurar los gastos y costas del juicio. Obviamente las conformidades de los acreedores tienen que estar resguardadas con las formalidades necesarias para darles fehaciencia. Entonces, ¿qué les va a pedir la ley? Que estas conformidades tengan firmas autenticadas por notario o que sean ratificadas ante el secretario del juzgado. Entonces, para que no venga el deudor con firmas truchas a pretender una conclusión por avenimiento. ¿Mm? Entonces, lo único que hace esto es el deudor acompañar esas conformidades y se concluye con el proceso. Todo lo que se haya hecho hasta ese momento, porque tengan en cuenta, puede haberse extinguido contratos, pueden haberse realizado bienes, pueden haberse reintegrado bienes. Todo eso, todos esos actos son plenamente válidos, no quedan afectados. Y los créditos, lo mismo, no quedan afectados. Es más, en cierta medida, los créditos quedan reforzados porque ahora van a tener como fuente una sentencia judicial, porque la resolución de verificación y de admisión de los créditos, recuerden, hace cosa juzgada formal y material, una vez que adquiere firmeza. Entonces, van a tener fuente en una sentencia judicial firme y mucho más fácil de reclamar. En general, ¿qué hay detrás del avenimiento? Seguramente un acuerdo entre el deudor y los distintos acreedores, reconociendo derechos o otorgando garantías, todo lo cual queda por fuera de la quiebra. En la quiebra no es necesario poner de manifiesto los motivos del avenimiento, no es necesario acreditar el acuerdo que se haya arribado entre deudor y acreedores. Todo eso queda afuera. El deudor arregla con sus acreedores y lo único que presentan es la conformidad para concluir el proceso. Es una forma bastante poco habitual de conclusión, porque fíjense, necesitan la conformidad de todos. Basta que uno se oponga para entorpecer esta situación. Ahora vamos a ver un detalle extra. Pero bueno, la otra forma que prevé la ley de conclusión de la quiebra, es decir, de terminación del proceso y sus efectos, es el pago total. ¿A qué nos referimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pago total?
a los supuestos en los que vendidos, liquidados todos los bienes, estos alcanzan para pagar todo el capital verificado y admitido en el proceso, así como aquellos créditos que estén pendientes de resolución y los gastos y costas del proceso. Es decir, liquidamos bienes. Con esos bienes, con lo obtenido de esos bienes, lo distribuimos y resulta que nos alcanzó para pagar el 100% de lo verificado y admitido y que además hay suficiente fondo para garantizar el cobro de los créditos que todavía están en trámite de verificación y además cubrimos los gastos y las costas del proceso. En ese caso, estamos en presencia de un supuesto de conclusión por pago total. Uno de los supuestos más raros que puedan existir, porque siempre hablamos de cesación de pagos, damos por hecho, no va a alcanzar para pagar todo. Pero bueno, supongamos, ¿alcanza para pagar todo? Bueno, pago total. Y me dirán, ¿qué pasa si sobra plata? Porque vendimos, les pagamos a todos, repartimos y resulta que queda un remanente. Ese remanente se destina a pagar los intereses suspendidos a raíz de la declaración de quiebra. ¿Vieron cuando les decíamos que los intereses quedan suspendidos, no que se extinguen? Bueno, es por esto, porque cuando queda un remanente, cuando después de pagado todo lo verificado y admitido, todavía nos sobra un remanente, ahí recién se pagan esos intereses suspendidos. Va a haber que calcularlos y se van a pagar en el orden de sus respectivos privilegios. Es el síndico el que va a proponer la distribución, la considera el juez y la debe resolver con previa sustanciación con el deudor, el juez. ¿Mm? Entonces tenemos, con el producido, ¿alcanza para pagar a todos? Bueno, pago total. Si hay remanente, se pagan intereses. Y si después de pagado los intereses queda un saldo, ese saldo recién se entrega al deudor fallido. Fíjense lo excepcional que sería esta situación. Prácticamente nunca se va a ver en la práctica. Son excepcionalísimos los casos en los que se ha producido esta situación. Pero existe la posibilidad. Y ojo, que la ley distingue remanente, que es lo que queda después del pago del capital verificado y que se destina a pagar intereses, de lo que es saldo. Saldo es lo último de lo último. Una vez pagado todos los créditos, pagados todos los gastos, hechas todas las reservas, pagados todos los intereses, eso último sería el saldo y solo eso es lo que se devuelve al deudor. Y la ley además admite una variante de esto de pago total, que es la carta de pago, que es parecido al avenimiento, pero distinto en un punto central. La carta de pago, como lo indica su nombre, es una carta, es un recibo en definitiva que otorgan los acreedores, también con firma certificada, que dan por satisfechos sus créditos. Acá no estamos en el supuesto de se liquidaron los bienes y cobraron con el producido de los bienes. No, no, acá es que los acreedores entregan un recibo que se presenta después judicialmente, manifestando que han percibido la totalidad de su crédito. Parecido al avenimiento, pero con una distinción. Acá, la carta de pago implica la extinción del crédito. Es un yo cobré por afuera de la quiebra. No importa el origen de los fondos. O sea, sí importa para fines por ahí penales y tributarios, pero a los fines del concurso no importa el origen de los fondos. Puede ser que lo haya pagado un tercero. Lo que importa es que en el juzgado se presenta carta de pago, es decir,
un recibo dando cuenta de que el acreedor se da por íntegramente satisfecho en sus derechos. En estos casos se va a fijar un monto para la atención de los gastos causídicos y, formulado el depósito para atender esos gastos, también se produce la conclusión de la quiebra. Ahora bien, ¿cuál es el problema en todo esto? Porque son bastante sencillos, bastante claros los supuestos. O sea, si se paga la totalidad de lo que es debido con el producido de las liquidaciones, estamos en un supuesto de pago total, se produce la conclusión. Bien. Si vienen todos los acreedores y consienten con que se termine el proceso, estamos en un supuesto de avenimiento. Y si vienen todos los acreedores presentando carta de pago, o sea, dando recibo de que percibieron la totalidad de su crédito, también tenemos conclusión de la quiebra. En todos los casos va a implicar el cese de los efectos de la quiebra y la conclusión o terminación del proceso. Ahora bien, el problema es si pueden mezclarse estos supuestos de conclusión entre sí. En otros términos, podemos presentar avenimiento de algunos acreedores y carta de pago de otros, porque de hecho, en la práctica, cuando se ha dado, suele darse una mezcla de estas situaciones. No viene un avenimiento puro donde todos los acreedores solamente se limitan a dar conformidad de conclusión. En general, por ahí el deudor con algunos negoció una refinanciación, con otros les quedó debiendo de favor y con otros les pagó por afuera de la quiebra y viene y presenta todos esos documentos. Y obviamente el que renegoció no le va a dar carta de pago y al que le pagó no le va a pedir un mero avenimiento, le va a pedir la carta de pago. Entonces, podemos mezclar, son intercambiables, eh, son utilizables en forma conjunta estas formas de conclusión. Y si bien en jurisprudencia hubo alguna discusión, en general la doctrina entiende que sí, que no hay ningún obstáculo ni ningún impedimento a que se combinen las distintas formas de conclusión, siempre y cuando esté alcanzado la totalidad del pasivo falencial. Mientras cualquiera entre los tres supuestos alcancemos a la totalidad de los acreedores, la ley no presentaría ningún obstáculo, ningún impedimento, no hay ninguna prohibición para proceder a la conclusión por formas mixtas, no por formas puras. Y además, no hay ninguna razón ni ningún interés superior que obste a que una parte llegue por avenimiento y otra parte llegue por carta de pago. Convengamos, a nadie agravia, es un tema en última instancia de los propios acreedores, que algunos cobraron y otros aceptaron ser postergados en el pago. Bueno, es una cuestión que queda a criterio de cada acreedor. Si alguien consintió en el levantamiento de la quiebra sin haber cobrado, es un tema de ese acreedor. El interés público no se vería afectado. Entonces no hay ninguna norma ni ningún principio general que nos lleve a decir o a prohibir la combinación de formas de conclusión. Y ya les digo, en cuanto a los efectos, es más o menos lo mismo en todo. En definitiva, en cualquiera de los supuestos, sea carta de pago, pago total o avenimiento, van a cesar los efectos de la quiebra una vez que estén satisfechos los gastos del concurso. Los actos que se hayan realizado durante el trámite de la quiebra van a mantener plena validez y, en definitiva, va a cesar el trámite concursal. Ahora bien, ¿qué tienen en común estas tres formas? Que en definitiva alcanza a satisfacerse el interés de todos los acreedores. Ahora, supongamos que no se da esta situación, no se satisface el interés de todos y cada uno de los acreedores, sea porque no se avienen a la conclusión de la quiebra, sea porque no cobraron
la totalidad de sus créditos y pretenden cobrarlo. ¿Significa eso que tenemos que tener una quiebra eterna? Es decir, vendimos todos los bienes, repartimos todo el producido y queda el tendal de acreedores. A ver, lo normal es que quede un tendal de créditos insatisfechos. ¿Significa eso que la quiebra no termina nunca? No. En esos supuestos nos vamos a encontrar con las causales de clausura del procedimiento. Acá no concluye la quiebra, se clausura el procedimiento. Y hay dos supuestos, que son la clausura por distribución final y la clausura por falta de activo. La clausura por distribución final es la situación que les mencionaba. Liquidado todo el activo, practicada la distribución final, repartido, en definitiva, el producido entre todos los acreedores, el juez resuelve la clausura siempre y cuando no haya alcanzado ese producido para satisfacer a todos los acreedores, cuando no percibieron el 100% de sus créditos verificados o admitidos. Es que no hay nada, no, alcanzó por lo menos para cubrir los gastos y parte de los créditos, pero no alcanza para cubrir todo. Bueno, en ese caso no se dicta la conclusión porque no hay pago total, pero sí se clausura el procedimiento. ¿Qué diferencia hay? Que con la clausura lo único que se hace es el trámite, pero se mantienen los efectos de la quiebra. Y ustedes me dirán, ¿para qué? Si ya no hay más trámite, ¿por qué siguen los efectos? Para que si aparecen nuevos bienes susceptibles de desapoderamiento, es decir, bienes que no se conocían hasta el momento, pero que entraban o debieron haber entrado en el desapoderamiento, bueno, se reabra la quiebra y se liquiden esos nuevos bienes que aparezcan. Me dirán, esto pasa habitualmente y no, no es muy habitual. Pero ¿qué pasa? Imagínense que tramitó la quiebra, liquidaron los bienes, se repartió, no alcanzó. Pero había una acción de recomposición patrimonial en trámite. ¿Estaba dando vuelta una acción de responsabilidad o estaba dando vuelta, estaba tramitando en definitiva alguna revocatoria concurso? Alguna, alguna acción por conocimiento del estado de cesación de pago. ¿Significa que no podemos clausurar? No, ahí se clausura, esas acciones siguen, los efectos de la quiebra siguen y en el medio, cuando pasa un tiempo, finalmente aparecen bienes, sea porque se cobra alguna acción de responsabilidad, sea porque se cobra algún crédito, sea porque aparece algún bien que había salido indebidamente del patrimonio. En esos casos, cuando aparecen nuevos bienes, se reabre el proceso falencial y se procede a liquidar esos bienes y repartir el nuevo producido. Y nuevamente, si liquidados esos nuevos bienes y efectuado el nuevo reparto, la distribución complementaria que conlleva, si alcanza para pagar a todos, bueno, estaremos en un supuesto de conclusión por pago total. Si no, se vuelve a clausurar. ¿Todo esto hasta cuándo? Hasta que se produzca una de dos cosas. O que se produzca un supuesto de pago total o alguno de los otros supuestos de conclusión, o que pasen 2 años desde la clausura del procedimiento sin que se reabra el proceso. Es decir, resolución de clausura. Mantenemos los efectos de la quiebra. Pasan 2 años y no se reabrió el proceso porque no apareció ningún nuevo bien. Recién ahí el juez va a disponer la conclusión de la quiebra. Solo pasados 2 años
desde que se dispone la clausura, sin que aparezcan nuevos bienes, esa clausura se convierte en conclusión y cesan finalmente los efectos de la quiebra. Y finalmente nos queda un último supuesto, que es el de la clausura por falta de activo. Este tiene una particularidad. El que veíamos recién es la clausura por distribución final insuficiente. Cuando liquidamos bienes, alcanzó para pagar algunas cosas, pero no alcanzó para atender todos los créditos. La clausura por falta de activo es mucho más grave. ¿Por qué? Porque es cuando realizados los bienes, no alcanza el producido ni siquiera para atender los gastos del juicio, incluidos los honorarios. Lo cual se puede producir porque se liquidaron los bienes o porque directamente no hay bienes para liquidar. O sea, ya no es que alcanza para pagar una parte, no. Acá, la clausura por falta de activo, estamos frente al supuesto donde no alcanza ni siquiera para pagar los gastos del juicio. Gastos del juicio que incluyen los honorarios. Cuestión no menor, porque tengan en cuenta que los honorarios mínimos que establece la ley son 3 sueldos de secretario, que tendría que ver cuál es la última suma, pero más o menos calculenle 300.000 pesos. Si no alcanzan a cubrir esas sumas, se produce la clausura del procedimiento, no la conclusión, la clausura. Pero hay una cuestión. Como es una clausura por falta de activo, donde nos encontramos frente a un sujeto que quebró y que no tenía, pero ni siquiera lo mínimo para pagar los gastos, la ley establece una presunción de fraude, pero no una presunción de fraude civil, no una presunción de fraude penal, y ordena la remisión de las actuaciones a la justicia penal para la instrucción del sumario, dice, acá sería la IPP, pertinente. Con lo cual es gravísima la consecuencia. Esto lleva a qué pasa en la práctica. Muchas veces aparezcan terceros, familiares, concubinos o amigos y socios poniendo plata para satisfacer los gastos y evitar esa denuncia penal. Pero imagínense, y este artículo es el artículo 233, el problema que presenta en los casos de quiebra del consumidor o la quiebra del trabajador dependiente. Personas que quizás su único activo está constituido por el salario que solo se puede embargar en un 20% y que al momento de la quiebra quizás no se llegó a embargar, o si se embargó un año, el 20% de un año de sueldo que muy probablemente no alcance para satisfacer los gastos del juicio. Estamos prácticamente en una causa penal por ser pobres. Es una locura. Es un artículo que ha sido reiteradamente declarado inconstitucional en su aplicación concreta a estos casos. O sea, no siempre es mala esa presunción, más allá de que cualquier tipo de presunción en materia penal, y especialmente presunciones que recaen sobre el elemento subjetivo, la verdad que son altamente cuestionables desde el punto de vista constitucional. De hecho, mi pareja es penalista, con lo cual con estos temas me taladra bastante la cabeza. Pero, a ver, si ya dieron penal, seguramente les habrán hablado de las presunciones, los tipos penales abiertos y demás. Bueno, este es un supuesto bastante peligroso, bastante cuestionable, pero ya les digo, cuya declaración de inconstitucionalidad debe ser planteada en el caso concreto. En general no ofrece mayor dificultad cuando estamos ante el pequeño consumidor, el trabajador dependiente, donde exponerlos a un proceso penal por el solo hecho o la sola desgracia de haber caído en quiebra
o sea, en la gran mayoría de las veces, por razones ajenas al propio consumidor o al propio trabajador, es claramente eh, inconstitucional. Pero todo esto hay que plantearlo, todo esto hay que discutirlo judicialmente, todo esto hay que conocerlo para poder hacerlo. Con lo cual, siempre hay que estar atentos a estas cuestiones, pero tengan en cuenta que clausura por falta de activo, esto es cuando no alcanzan los gastos, implica la clausura, nuevamente, en principio por 2 años, y pasado 2 años se convierte en conclusión, pero importa una presunción de fraude y remisión a la justicia penal. Cualquier planteo en cuanto a la constitucionalidad de ese supuesto debe hacerse judicialmente y resolverse en el caso concreto. Cuando les decimos que la ley no está pensada para la quiebra del consumidor y muchas de las reformas de los proyectos de reforma hoy en trámite, están orientadas a tratar de dar una respuesta a este vacío de la ley, esta falta de previsión específica para consumidores, este es el más claro ejemplo, donde el pequeño patrimonio, donde el trabajador dependiente, donde el empleado público, donde el mero consumidor se ve expuesto a sanciones mucho más graves que quizá un empresario que realmente ha hecho maniobras fraudulentas, con lo cual se ve una disparidad de tratamiento bastante significativo. ¿Porque el legislador discrimina al consumidor? No, porque el legislador ni siquiera lo previó. Porque al momento en que se diseñó la ley, que esto es en 1995, no se había previsto la expansión astronómica que tuvieron distintos instrumentos de crédito para consumidores, en particular el uso de la tarjeta de crédito, las deudas por cuestiones de salud y los préstamos personales con pocas o nulas garantías. Todas esas situaciones a partir del año 2000 realmente estallaron, no es algo malo, que haya más crédito suele ser bueno para la economía, pero muchas de las consecuencias negativas no fueron previstas y una de estas es la repercusión que la expansión del crédito al consumo tiene en materia de concursos y quiebras. Nada de eso fue previsto, de hecho las reformas hoy, los proyectos pasan por ese lado. Pero bueno, es un problema muchísimo más amplio que habría que revisar muchas cosas, hay mucha normativa laboral, mucha normativa eh, de empleo público en las distintas jurisdicciones. Aldana se ríe porque hemos estado charlando bastante seguido de esto, por ejemplo, en materia de personal de policía de la provincia de Buenos Aires. Ya ha habido unos casos bastante graves en otras provincias. En Mendoza, calculen una empleada del Poder Judicial de Mendoza perdió el empleo por haberse concursado por las deudas de atención de salud del marido que después la dejó. O sea, se curó y la dejó. Una joya de persona, pero peor que eso incluso es el tratamiento que recibió del Estado, donde como se concursó y después cayó en quiebra, la quiebra decían que era incompatible con la dignidad que exige el ejercicio de funciones en el Poder Judicial. Me reservo mi opinión sobre todas las cuestiones de dignidad, pero un delirio. Una persona que se queda sin empleo por haber tenido que atender gastos de salud, realmente no es serio. En provincia de Santa Fe hubo mucho concursamiento de policías porque les efectuaban, o sea, contraían créditos y la normativa permitía que les afecten hasta el 80% del sueldo. Un tema aparte de cómo se llegó a eso, de cómo se permitió eso. Entonces se presentaban en quiebra porque durante la quiebra solo les pueden afectar el 20%, con lo cual recuperaban la mayor parte de su sueldo. Y encima al año cesa la inhabilitación, recuperan el resto del sueldo. Entonces, ¿qué decidieron? En vez de buscarle una solución, porque claramente no es razonable que les afecten el 80% del sueldo,
para el pago de deudas, que resolvió la legislatura de la provincia de Santa Fe que sea incompatible la quiebra con el ejercicio de la función policial. Y las soluciones van a contramano de la realidad. Pero bueno, de estos ejemplos hay muchos. Me lo agarro con otras provincias porque provincia de Buenos Aires es bastante más razonable la normativa. En provincia de Buenos Aires solo la quiebra fraudulenta es incompatible con el empleo público. Pero eso es razonable porque quiebra fraudulenta es un delito y cualquier delito es incompatible. Entonces, pero en otras provincias existen estas normas y ponen en riesgo el trabajo de la gente. Ya les digo, a ver, en una quiebra fraudulenta donde realmente hubo dolo, hubo intención de perjudicar, es una cosa. Ahora, que haya una presunción o que sea en cualquier tipo de quiebra, incluso la no fraudulenta, es claramente, claramente es inconstitucional. A ver, es restablecer todo el tema de las sanciones por deuda, la prisión por deudas, es volver atrás cientos de años. Pero bueno, eh, todo esto motivado por las consecuencias, fíjense, de un pequeño artículo de una línea en la ley de concursos y quiebras. Perdón, Fer, Sí, sí, ¿puedo agregar algo más? sí, obvio. Algo que siempre me quedo pensando cuando surge este tema es, a veces es peor el remedio que la enfermedad, porque si encima dejamos a esa persona sin trabajo, ya, o sea, de una no va a haber activo disponible ni para llegar ni para nada. Entonces es como, bueno, ¿qué es mejor o qué es peor? Si dejarlo con el empleo, cobrando el sueldo y mínimo tener un porcentaje que pueda disponerse para los gastos, o si encima lo dejamos sin trabajo y encima de todo sin activo para nadie, ni para él ni para nadie. Eso también Sí, no, es no. algo que... Nada, tal cual. Es, bueno, como no le alcanza para pagar las deudas, encima echémoslo porque osó presentarse en concurso, osó declararse su quiebra. No es la solución más inteligente, claramente. Pero bueno, como verán, es un punto donde en general todos tenemos opiniones bastante fuertes. En la cátedra, en las otras cátedras, es un tema medio álgido. Pero que sirve para reflexionar a ver todo esto que por ahí parece, cuando hablamos de concursos preventivos, de APE y de quiebras, parece que nos estamos refiriendo siempre a empresas, a comercios, a la gran empresa. No, esto tiene repercusiones muchas veces las más graves en el micro, en lo micro, en la persona individual, en el pequeño comerciante o en el mero consumidor. Entonces nos da la oportunidad de bajarlo quizá a un plano más del día a día.